Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a tener un diálogo con la licenciada María Eva Ayala, socióloga, integrante de la consultora Ayala y Asociados, de reconocida trayectoria y prestigio profesional en la ciudad, y que ha encarado la consultora el estudio de una temática que nos preocupa a todos los marplatenses, que es el tema de la estructura laboral de la ciudad, teniendo en cuenta la población activa de la ciudad, sí, con datos tomados del INDEC en relación a Mar del Plata, población activa de la ciudad, ocupación, o sea, empleo, cuánto de esa población activa está empleada, cuánta de esa población activa está desocupada, cuánto está subempleada, y en función de eso se sacaron una serie de conclusiones que vamos a conversar con ella y vamos a referenciarlas, para tratar de entender la problemática laboral de la ciudad y la relación con la actividad productiva, porque realmente a todos los marplatenses nos preocupa especialmente estos índices de desocupación en el que nuestra ciudad de Mar del Plata prácticamente está al tope de la desocupación. La última que surgió es la del 11,6%. Así que realmente la licenciada Ayala ha hecho un estudio muy pormenorizado y nos vamos a encontrar con ella para compartir con ustedes los comentarios y las reflexiones relativas al mismo. Así que en unos segundos volvemos con ustedes para encontrarnos con la licenciada María Eva Ayala. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Como les dijimos, queridos amigos, estamos con la licenciada María Eva Ayala, del estudio Ayala y Asociados. Han hecho un estudio que es muy interesante, porque Mar del Plata se preguntaba permanentemente qué nos pasaba o qué nos pasa. Nos lo preguntamos desde hace muchos años, que tenemos el índice, ahora el último estamos liderando el índice de desocupación laboral. Y había ciertos mitos, ¿no? Que conversábamos fuera de cámara, como que Mar del Plata era una ciudad que generaba atracción al resto del país, la gente venía a radicarse, a trabajar en la temporada, después se quedaba,
y entonces eso era lo que hacía que la desocupación fuera alta. Bueno, explícanos qué estudio hiciste y cuáles son las conclusiones a las que arribaron. Bien, en principio, en función de los últimos informes del INDEC, comenzamos a observar cuál era el comportamiento real de estos indicadores y qué es lo que viene pasando a lo largo de los años en Mar del Plata, para poder, más allá de mirar un corte, ¿no? Es decir, una fotografía, una parte de la realidad, poder observarla en relación a lo que ya venía sucediendo. En principio es interesante observar cómo la variable de actividad crece, es decir, entre el año anterior... Le voy a decir a los televidentes un poco que este cuadro, porque indudablemente de acá se va a ir analizando toda la situación, comprende distintos parámetros, ¿no? Uno dice actividad, que sería la población activa. Exactamente. O sea, la población laboral, la que trabaja, o la que pretende trabajar. Exacto. Después tenemos el empleo y la desocupación. Exacto. Y después está el subempleo. Y la brecha sería la diferencia entre el empleo y la suma de la desocupación y el subempleo. Exactamente. Bueno, de modo que... nos vas a tener que explicar qué quiere decir cada cosa. Perfecto. La actividad tiene que ver con esto que vos planteabas, es decir, aquellas personas que actualmente trabajan, ¿sí? Que están ocupadas o subempleadas, es decir, trabajan una jornada completa o una jornada reducida, y aquellas personas que están desempleadas, es decir, que están intentando ingresar dentro del mercado de trabajo. Ese es el desocupado. Exactamente, las personas que están intentando ingresar al mercado de trabajo. Tenemos el ocupado plenamente, que es el empleo. Sí. El subempleo, que sería el que trabaja 4 horas, 6 horas, que trabaja a veces y a veces no trabaja. Exacto. El que hace changas. Y después el desocupado. El desocupado, exactamente. En función de estos indicadores y lo que se observaba, lo primero que fue llamativo tenía que ver con el aumento de las personas que estaban trabajando o querían trabajar. ¿Sí? Este primer indicador nos genera y nos permite observar que... la gente en actividad. Exactamente. Que en el 2015 había 274.000 personas y un aumento hacia el 2016 de 284.000. O sea, era un cambio sensible, sin embargo, un cambio que puede impactar claramente dentro de nuestro mercado de trabajo. En el caso del empleo, entre el 2015 y el 2016 se retrae, es decir, aquellas personas ocupadas, ¿no? Genera un agravante, que era más gente quiere trabajar y hoy hay menos personas empleadas, ¿sí? Ocupadas. Luego de observar estos indicadores, claramente el indicador de desempleo nos estaba mostrando un aumento, un alza importante con respecto al año anterior. Y el de subempleo también nos mostraba que había aumentado sensiblemente, un 1%. El de la desocupación se va del 8,1 al 11,6. Exacto. Que es lo que nos asustó a todos hace 30 días. Y el subempleo del 14 al 15,5. Exactamente. O sea, aumentó. Aumentaron los dos indicadores del mercado de trabajo. Estos dos indicadores constituyen la brecha de empleo, es decir, lo que nosotros observamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos subempleados hay? ¿Cuántos desempleados hay? ¿Y cuántas personas, en todo caso, con alguna dificultad vinculada con el mercado de trabajo tenemos en Mar del Plata? Y acá estaría dando un 27% en el 2016, que respecto al 2015, que era un 22%, y que había sido más o menos la media de todos estos años. Exacto. Eso es preocupante. Ese es el número más preocupante o el que termina de permitirnos visibilizar la principal problemática de nuestro mercado. Claro, porque no aumentó solamente la desocupación, que es lo que nos da el INDEC, aumentó el subempleo. Exactamente. De modo que lo que venimos observando en los últimos años dentro del mercado de trabajo marplatense es que el subempleo siempre es mayor que el indicador de desempleo. ¿Y esto qué significa? Significa que siempre hay mucha o una cantidad importante de personas, y en general más personas que las desempleadas, que tienen una subocupación horaria, es decir, que trabajan pocas horas. En general puede ser una persona que tenga una ocupación de 4 a 5 horas, pero también tiene que ver con cierto nivel de precarización laboral en función de que aquella persona que hace changas o que hace un trabajo
con distintos tipos de interrupción en su rentabilidad, claramente va a estar dentro de esta categoría. Esto está implicando para Mar del Plata que desde el 2010 al 2016, el subempleo es la variable que ha sostenido la variable de desempleo, es decir, ha permitido que tengamos una variable de desempleo que no se dispare en relación al resto de los mercados de trabajo en el país. De modo que en esta situación económica y para este escenario, lo que le pasó a Mar del Plata es que intentó seguir ajustando su mercado a través del subempleo, es decir, subempleando más personas, logró hacerlo con un punto más, es decir, creciendo un 1%, y termina de alguna manera disparando el nivel de desempleo en Mar del Plata y llegando y alcanzando este 11.6 que estamos hablando. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Este problema de la desocupación, que al principio decíamos que queríamos explicar de una determinada manera, que por lo que vos has estudiado y analizado, no es así. Quiere decir que Mar del Plata tiene una desocupación que es fruto de su estructura laboral. Exactamente, Mar del Plata tiene una problemática en su mercado laboral fruto de una estructura de ese mercado laboral. Una estructura económica. Exactamente, una estructura económica de sectores productivos que evidentemente en función del contexto actual han mostrado la dificultad de seguir ingresando, incluso de sostener dentro del mercado las personas que ya estaban ocupadas, ¿no? Porque lo que observamos es que de hecho se reduce la cantidad de personas ocupadas en Mar del Plata en este trimestre en particular. De modo que aquí lo que se presenta es una problemática que va más allá del empleo o no empleo, ¿no? Que va más allá del indicador de desempleo. Tenemos que mirar el subempleo para poder comprender la dinámica del mercado y también trabajar sobre esas variables que están permitiendo observar que más allá de tener un empleo puede haber una dificultad con respecto a lo que lisa y llanamente se dice llegar a fin de mes. Bueno, María Eva, nos has explicado la problemática y nos has dejado una preocupación, porque realmente Mar del Plata tendría que resolver su problema estructural. Claro. ¿Vos pensás que no? Porque a veces hemos visualizado que había una diferencia entre la demanda laboral y la oferta laboral, que a veces hacía que la gente esté desocupado o vaya al subempleo, porque no estaba capacitado para la demanda laboral. Bien. Es decir, decimos que, por ejemplo, hay 400, 500 puestos de trabajo en las industrias TIC que no están cubiertos porque no hay gente capacitada para cubrirlos, sobre todo cuando son industrias de alta tecnología. La actualización en lo que tiene que ver con la normalización de competencias laborales es absolutamente importante y relevante en todos los tiempos, digamos. Me parece que es algo que hay que siempre alimentar y trabajar en esta relación que vos decís entre la oferta y la demanda. Porque si habría posibilidades de estudiar, a ver cuál es, porque yo siempre digo que Mar del Plata tiene una desocupación estructural. Es decir, que hay un nivel de desocupado que difícilmente
se lo puede ocupar en las actividades productivas. Ajá. Bueno, ¿cuál es esa dimensión? Dentro de este 11%, casi 12% que tenemos hoy de desocupación, ¿cuánto es la desocupación estructural y cuánto es aquella que el hombre activo que trabaja, que está capacitado para trabajar, está desocupado? Ese planteo que haces es absolutamente atinado en función de que es absolutamente dinámico, es decir, tiene que ver con la dinámica de los sectores productivos y la necesidad de actualización permanente de esas competencias por parte de tanto la industria, que es lo que necesita para ser productiva, como aquella persona que intenta ingresar dentro de esa industria productiva. De modo que a Mar del Plata hay algo que le está faltando hace varios años y que tiene que ver con un estudio que vincule la oferta y la demanda en relación a las competencias y las capacidades que necesita cada sector productivo para poder ingresar ese recurso humano y que ese recurso humano tenga las capacidades que necesita el sector productivo para ser para ser mucho más productivo y eficiente en su trabajo dentro del sector. Muchas veces lo que le sucede al sector productivo es que intenta absorber mano de obra del mercado de trabajo local y no alcanza los niveles de productividad que necesita en función de que no tienen las competencias que requiere. De modo que este trabajo, la vinculación entre esta oferta y demanda y los diversos sectores productivos en Mar del Plata es una cuenta pendiente que tiene que ver con la gestación de documentos base que le permitan a Mar del Plata saber cuáles son las competencias que requiere cada uno de los sectores. Bueno, esto se hace de manera quizás de manera parcial de algunos sectores que trabajan en la profundidad de estos puntos y otros no tanto. Bueno, es un desafío para la consultora ya de asociados, ver si esto se puede plasmar en una metodología que después habrá que ver cómo se financia, pero que Mar del Plata lo necesita realmente. Totalmente. María Eva, muchas gracias por acompañarnos como siempre y permitirnos estas reflexiones que seguramente van a ser de utilidad para nuestros televidentes. Muchas gracias, Raúl. Enseguida volvemos con ustedes. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Queridos amigos, llegamos al cierre del programa. Por supuesto que este tema de la laboral da para mucho, porque nosotros estamos haciendo un plan estratégico para la ciudad y no conocemos realmente el porqué de esta problemática de desocupación de la ciudad. Y que deberíamos conocerla, porque quizás sobre todo en lo que hace a la actividad productiva y al contenido económico de la ciudad, quizás tendríamos que hacerlo en función precisamente de cuáles son los estamentos que nos van a generar más ocupación, más trabajo, porque el ideal de una sociedad es el pleno empleo que hace al bienestar de esa comunidad. Bueno, acá decíamos que Mar del Plata también tiene una ocupación o una desocupación estructural, posiblemente, pero no sabemos con certeza si eso es así. Creo que tenemos que tener información que hoy no tenemos, no nos permite planificar adecuadamente. Una ciudad que quiere crecer y llegar a un bien común que sea el común de esos bienes para la sociedad, tiene que tener elementos que le permitan transformarse en el tiempo
en una ciudad digna para sus habitantes. Por otro lado, algunos comentarios y algunas reflexiones y algunos temas de actualidad. Por un lado, ha salido una medida de sanción a una ley de tarjetas de crédito, recuerdan, famosa ley del año 98, que participamos activamente en ese momento para bajar las comisiones de las tarjetas de crédito y reglamentar y regular en alguna medida la actividad de las tarjetas de crédito. Hoy en manos principalmente de los bancos. Salió una media sanción que baja la comisión del 3 al 1,5% para las tarjetas de crédito y del 1,5% al 0%. O sea, no hay comisión en la tarjeta de débito. Esta media sanción se logró que no estén incluidas las tarjetas de crédito que son propiedad de empresas, entidades no bancarias. Solamente alcanza a las entidades, a las tarjetas de crédito propiedad de los bancos. Bueno, acá hay todo un tema con el gobierno nacional. El gobierno no quiere que se haga la ley. No es que no quiera que bajen los aranceles, no quiere que esta disminución y esta reforma a la ley de tarjeta de crédito se haga por ley. Nosotros, desde las entidades, CAME, que ha liderado esta temática, se quiere que esté en la ley, porque eso da la tranquilidad de que no puede ser modificado en cualquier momento. El gobierno no quiere, hay que ver qué pasa. Ahora está en diputados y acá va a haber dos alternativas. Sí, por supuesto, no va a haber más. ¿Sale o no sale? Es aprobada en diputados y si no es aprobada, la ley queda sin efecto. Y si es aprobada, tiene que ir a la promulgación del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, del presidente. Y ahí podría ser que el presidente la vete. Una alternativa. Que la apruebe y la promulgue y quede así, o que la vete. El veto del presidente va a significar que tiene que volver a la legislatura nacional y con los 2/3 recién se puede convertir en ley. Eso lo hicimos en el año 98 y lo logramos. Pero las condiciones no son hoy factibles para lograrlo. Y creemos que el gobierno, si hace eso, si lo veta, va a ser para llevar a la práctica una medida de esta naturaleza, pero a través del Banco Central. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Quiere que esto surja de una negociación del Banco Central, una normativa del Banco Central hacia los bancos. Como tiene otras normativas, esto va a ser una normativa más. El Banco Central le va a decir a los bancos lo que tienen que cobrar de arancel o comisión de la tarjeta de crédito. Si eso se puede hacer habiendo una ley, bueno, eso se resolverá jurídicamente. Este es el panorama hoy. Por el otro lado, hubo un anuncio del presidente hacia el futuro, que fue realmente muy audaz el anuncio y halagüeño para los sectores productivos que venimos reclamando desde hace mucho tiempo las dos cosas que anunció el presidente. Por un lado, la eliminación del impuesto al cheque. Muy buena noticia, un impuesto regresivo, horrible, de fácil recaudación para el gobierno. Lo puso Caballo en el año 2001. Pero es un impuesto horrible, regresivo y que afecta tremendamente al sector productivo. Y por el otro lado, una reforma tributaria. Y una reforma tributaria integral, lo cual es muy bueno, muy bueno. Digo que esto es audaz porque lo está haciendo en un momento en el que estamos en una situación crítica, no estamos en una situación de expansión, que es cuando normalmente está el clima más propenso para hacer reformas tributarias, reformas de fondo, que le cuesta menos al gobierno hacerla. Hoy el gobierno tiene que recaudar, tiene que cubrir el déficit, tiene que liberar su presupuesto, es decir, tiene una serie de problemáticas que resolver. En esta tesitura, lanzar una reforma tributaria es audaz. Pero no significa la reforma tributaria recaudar menos. Debería significar por lo menos recaudar lo mismo, pero de otra manera. Es decir, impuestos menos regresivos, impuestos más sobre la capacidad contributiva que sobre el consumo. Hoy los impuestos que más recaudan son los impuestos al consumo. Y los impuestos que más deben recaudar son impuestos
a la capacidad contributiva. Porque son mucho más equitativos, son mucho más justos, son impuestos progresivos y no regresivos. Así que bueno, queríamos mencionarlo porque, no sé, pasó como una declaración que no ha tenido gran repercusión en la prensa gráfica, pero que realmente es muy importante si se logra concretar. Por el otro lado, bueno, en esto un impuesto fundamental para digamos, modificarlo es el impuesto a los ingresos brutos, que deje de ser, que ese es otro impuesto totalmente regresivo. Que calculen ustedes que hoy el comercio está pagando entre el 3,5% y el 5,5% de sus ventas brutas de impuestos. Es totalmente progresivo. Es un impuesto que además tiene un efecto cascada, porque se paga en todas las etapas. Cuando llega al final, hoy un impuesto del 5% pagado en la etapa mayorista, minorista, fabricante, mayorista y minorista, llega a tener un efecto y un impacto impositivo sobre el producto final que compra usted, yo, cualquiera, de más del 10%, entre el 10 y el 12%. Queridos amigos, gracias por acompañarnos, como siempre, en esta media hora en que nos encontramos todas las semanas y vamos a hacerlo nuevamente dentro de una semana aquí, en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.